Durante años, José Saturnino Cardoso fue sinónimo de gol. Un asesino del área, un ídolo intocable en Toluca, una leyenda del fútbol mexicano. Su nombre quedó escrito con fuego en los libros de historia del deporte mexicano. Pero mientras los medios llenaban páginas hablando de sus hazañas, había algo de lo que nadie se atrevía a hablar. Un silencio que duró más de 20 años. Hoy, a sus 54 años, Cardoso rompe el silencio. Y lo que tiene para decir no es solo una confesión, es una pieza clave para entender cómo, realmente, nació, o como casi no, la leyenda del Diablo Mayor y Dios del Gol. Inicios. José Saturnino Cardoso nació en 1971, en una pequeña y humilde comunidad llamada Nueva Italia, en Paraguay. Este lugar, alejado de los grandes centros urbanos y del brillo de los estadios profesionales, fue testigo de los primeros pasos de un niño que no solo soñaba con jugar al fútbol, sino con cambiar su destino a través de ese balón. Nueva Italia no era un lugar fácil para crecer. Las calles de tierra y el clima imprevisible no impedían que los niños salieran a jugar en cada rincón, usando cualquier objeto que pudieran imaginar como pelota. Pero entre todos ellos, Cardoso destacaba desde muy joven. Desde pequeño, Saturnino mostró algo más que habilidad técnica o velocidad. Su mirada, profunda y decidida, reflejaba un hambre por demostrar que podía llegar más lejos que cualquier otro. Esa hambre era el motor que lo impulsaba a levantarse a las 5 de la mañana para entrenar solo, mientras los demás aún dormían. Sabía que el camino sería duro, pero nunca dudó que el fútbol sería su salida. Su familia, aunque con recursos limitados, siempre apoyó ese sueño. Su padre, un hombre trabajador y silencioso, le enseñó que nada se consigue sin sacrificio, y su madre, una mujer fuerte y cariñosa, le transmitió la importancia de la humildad y el respeto. En esas enseñanzas, encontró Cardoso las bases para construir su carácter dentro y fuera de la cancha. Su carrera comenzó en la humildad de los torneos regionales, con el Unión Pacífico de Nueva Italia, donde apenas era un niño soñando con algo más grande. Luego, pasó por el club River Plate de Asunción, jugando en la tercera división de Paraguay, un escalón más en su camino hacia el profesionalismo. Pero el primer contacto serio con el fútbol profesional llegó cuando todavía era un adolescente. Olimpia, el club más emblemático de Paraguay y uno de los grandes de Sudamérica, lo descubrió. Para un joven de Nueva Italia, ingresar a las inferiores de Olimpia era como entrar a un mundo totalmente nuevo. Allí, rodeado de jugadores con talento y de exigencias mucho mayores, Saturnino tuvo que demostrar que no era solo un chico del barrio, sino un verdadero futuro goleador. Los primeros entrenamientos fueron duros, el nivel físico y técnico era otro, la presión constante. Sin embargo, su personalidad fue la clave para que rápidamente se ganara el respeto de sus entrenadores y compañeros. Cardoso no solo era un jugador técnico, con un instinto goleador impresionante, sino que también era un competidor incansable, un líder silencioso que se encargaba de motivar a los demás con su ejemplo. Sus primeros logros en Olimpia no tardaron en llegar. Aún joven, comenzó a anotar goles decisivos, aquellos que hacen que un equipo sueñe con títulos. Su capacidad para leer el juego, su velocidad para posicionarse y, sobre todo, su precisión a la hora de definir, lo convirtieron en un arma letal para cualquier defensa rival. Después de forjarse en Olimpia, la carrera de Saturnino Cardoso tomó un rumbo inesperado y desafiante. Su primer paso fuera de Sudamérica lo llevó hasta Europa, nada menos que a Suiza. Fue en el Club Saint Gallen, donde Cardoso dio sus primeros pasos en el fútbol internacional, un capítulo que no siempre se cuenta con detalle, pero que fue fundamental para moldear al jugador que estaba por convertirse en leyenda. Suiza fue un mundo diferente, no solo por el nivel futbolístico, sino también por la cultura, el idioma y la adaptación a un ambiente frío y lejano a su cálido Paraguay natal. En St. Gallen, Saturnino enfrentó un reto que pocos latinoamericanos dominan con facilidad: adaptarse a un fútbol más táctico y físico, en un país donde la pasión por el balón no se compara con la intensidad de Sudamérica, pero donde la disciplina y la organización son máximas. Allí aprendió a pulir aspectos de su juego que lo hicieron más completo, más inteligente en el área rival.
Aunque su desempeño en Suiza fue respetable, Cardoso sintió que aún debía encontrar el lugar donde su talento pudiera brillar con todo su esplendor. Por eso, decidió regresar a Sudamérica, esta vez a Chile, para incorporarse al Club Deportivo Universidad Católica, uno de los grandes del fútbol chileno. En Chile, Cardoso mostró destellos de su talento original, marcando goles y ganándose la admiración de la hinchada y la prensa local. Fue un buen periodo, que le permitió recuperar confianza y ritmo, pero el corazón del goleador seguía latiendo fuerte por Paraguay. Regresar a Olimpia fue su siguiente paso natural, una especie de reencuentro con sus raíces y con el club que lo había formado. Pero esta vez, la historia no iba a repetirse igual. Desde México, el Toluca ya había puesto sus ojos en él. La fama de Cardoso, como un goleador implacable, comenzaba a traspasar fronteras, y los Diablos Rojos, un club con una historia gloriosa y una afición apasionada, estaban buscando a ese hombre capaz de marcar la diferencia en la Liga MX. La llamada llegó como una señal clara de que el destino le tenía preparado algo grande. México no era solo un mercado importante del fútbol, sino una tierra de oportunidades para los grandes talentos sudamericanos. Para Cardoso, fue la chance de su vida. Fue en 1994 cuando Saturnino llegó a Toluca, sin imaginar que ese sería el inicio de una leyenda que marcaría para siempre al club y a toda la Liga MX. Desde el primer momento, su adaptación fue sorprendente. Su olfato goleador y su inteligencia en el área cautivaron a los aficionados, y en poco tiempo se convirtió en el arma ofensiva más letal del equipo. Su capacidad para definir con frialdad, su precisión quirúrgica y su incansable entrega lo transformaron en el máximo goleador histórico del Deportivo Toluca, con un impresionante total cercano a los 300 goles. Durante su estancia en Toluca, Cardoso no solo fue un goleador imparable, sino también un protagonista en los momentos más importantes. Fue el máximo anotador de la liga en varias temporadas, dejando una marca imborrable en el torneo corto mexicano. En el Apertura 2002, rompió todos los esquemas al anotar 55 goles, un récord que aún perdura y que habla del nivel extraordinario que alcanzó. Además, su efectividad se multiplicó en las liguillas, donde marcó 41 goles, incluidos 9 en finales, convirtiéndose en el jugador más decisivo y temido en los partidos definitorios. Con 4 campeonatos de liga en su haber, Cardoso fue la piedra angular que llevó al Toluca a una época dorada. A esos títulos se sumó el título de campeón de campeones en 2003, consolidando aún más su legado. Su destreza goleadora también le valió reconocimientos individuales, como ser nombrado mejor jugador de la Primera División en el Apertura 2002 y ser considerado el mejor futbolista de América en ese mismo año, además de formar parte del equipo ideal de América durante 3 años consecutivos. Más allá de los números y los trofeos, Saturnino se ganó el corazón de la afición por su compromiso, su profesionalismo y su humildad. Su legado trasciende los goles y las estadísticas. Es un símbolo de pasión, entrega y amor por la camiseta. Un ícono que hizo vibrar al estadio y que permanece como uno de los máximos referentes en la historia del fútbol mexicano. La huella que dejó en Toluca y en la Liga MX es indeleble, y su nombre sigue siendo sinónimo de gol, gloria y orgullo. Pero esta consolidación no fue gratuita ni fácil. El camino estuvo lleno de desafíos, lesiones y momentos en los que su futuro pudo haberse complicado. Pero hubo alguien, una persona que, sin siquiera conocerlo, se la jugó por completo por él, y a quien le debe gran parte de su carrera. Hoy, en una entrevista emotiva en su país natal, Saturnino contó todo con lujo de detalle. Cuando Toluca vino a buscar a José Saturnino Cardoso, la realidad era que él tenía en sus manos varias ofertas importantes, y no de cualquier lugar, sino de Europa, el sueño de cualquier futbolista sudamericano, y también de un gigante de Brasil, el Flamengo. La llegada de propuestas de ese nivel para un jugador joven y talentoso como Cardoso era el reflejo de su calidad y de la expectativa que había despertado en el mercado internacional. Sin embargo, México no estaba en sus planes ni en su radar. De hecho, en ese momento, Cardoso apenas sabía algo sobre el fútbol mexicano y mucho menos tenía interés en mudarse a un país y una liga que le eran completamente desconocidos. Al principio,
su rechazo fue contundente. No quería saber nada con ir a Toluca ni confirmar ningún contrato allí. La idea de dejar Paraguay para ir a un lugar del que desconocía casi todo no le resultaba atractiva, y menos cuando tenía sobre la mesa ofertas que consideraba más importantes y acordes con su carrera y aspiraciones. Pero las circunstancias lo llevaron a Toluca. En el momento en que llegó para formalizar su vínculo con el club mexicano, Cardoso se topó con una primera decepción. Cuando le presentaron el cheque con el monto de su sueldo, este era mucho menor al que el presidente de Olimpia le había asegurado que iba a recibir. Fue un golpe inesperado. La discrepancia no era menor. Era una diferencia significativa que puso en duda la seriedad del acuerdo y la honestidad con la que estaba siendo tratado. Sin dudarlo, Cardoso tomó el teléfono y llamó al presidente de Olimpia para contarle exactamente lo que estaba ocurriendo. Le explicó que el monto del cheque no coincidía con lo que se había pactado verbalmente y que, en esas condiciones, no estaba dispuesto a firmar ningún contrato. La frustración y la incertidumbre lo hicieron tomar una decisión drástica. Se fue del club al hotel sin firmar nada y, desesperado, le rogó al presidente de Olimpia que lo dejara volver a Paraguay para seguir jugando ahí. La respuesta que recibió fue definitiva y no dejaba lugar a dudas. Ya estás vendido, no hay marcha atrás. Pero para calmar la preocupación de Cardoso, el presidente de Olimpia le aseguró que la diferencia que faltaba en el cheque la cubriría él personalmente, como una forma de respaldar al jugador y asegurar que no perdiera nada por la transacción. Sin embargo, esa promesa, aunque significativa, no logró disipar el sentimiento de rechazo que Cardoso tenía hacia la idea de quedarse en México. Este momento, lleno de dudas y tensiones, marcó el inicio de una de las etapas más complicadas en la carrera de Cardoso y que casi nadie sabía hasta hoy. Una etapa en la que, aunque no lo supiera aún, la fe del presidente de Toluca y la fuerza interna del jugador serían fundamentales para construir lo que más tarde se convertiría en una historia legendaria, la leyenda que pudo no ser. Finalmente, tras su insistencia y el diálogo con el presidente de Olimpia, José Saturnino Cardoso volvió a las oficinas del Club Toluca para cerrar el acuerdo y presentarse ante su presidente, Jesús Fernández, un español que sería clave en esta historia. La llegada de Cardoso a Toluca no fue sencilla ni convencional. Apenas unos días después de firmar, tuvo que someterse a la revisión médica que toda transferencia profesional exige. Fue en ese momento cuando llegó la noticia que parecía poner en riesgo todo. El doctor encargado de la revisión médica, tras analizar con detalle las pruebas, se acercó al presidente Jesús Fernández y le dijo sin rodeos: "No pasó la revisión médica. Tiene una rotura parcial de ligamento cruzado en la rodilla". En ese instante, el ambiente se volvió tenso. En la misma sala estaban el presidente, el médico y el propio Cardoso, quien apenas podía ocultar su preocupación. Pero la respuesta de Jesús Fernández fue tan inesperada como increíble. Con una mirada firme y llena de convicción, le dijo al médico: "Este hombre que está aquí sentado va a ser el mejor jugador del Toluca y el mejor futbolista de la Liga Mexicana. Recupérelo como sea". Parecía una locura absoluta. Nadie que no fuera el presidente mismo sabía la razón detrás de esa confianza inquebrantable. Jesús Fernández ni siquiera conocía a Cardoso previamente. La única motivación para hacer esa apuesta tan arriesgada fue un simple recorte periodístico que le había llegado desde Paraguay, donde se narraba la hazaña de un joven futbolista que había marcado 6 goles en un solo partido. Esa era la ficha que tenía para apostar todo por un jugador lesionado y desconocido para él. Pero la historia no se quedaba ahí. Poco tiempo después, Cardoso fue convocado para jugar la Copa América de 1995 con Paraguay. En un partido contra Venezuela, sufrió finalmente la ruptura total de los ligamentos cruzados de la rodilla, una lesión devastadora para cualquier futbolista, especialmente en aquella época, cuando una lesión así podía significar el fin de una carrera. Cardoso regresó a Toluca con un dolor profundo y la incertidumbre de su futuro. Le realizaron una resonancia magnética que confirmó la gravedad de la lesión. El médico volvió a informar al presidente Fernández, quien nuevamente reaccionó con una determinación que pocos podrían entender. "¿Dónde hay que operar a este chico? Busque el mejor lugar del mundo para recuperarlo.
No importa lo que cueste, este chico va a ser el mejor jugador de México. La apuesta se volvía cada vez más grande y más arriesgada. Finalmente, encontraron al especialista perfecto en Houston, Estados Unidos, un doctor pionero en la recuperación de ligamentos cruzados. En esa época, esta lesión era una sentencia para muchos futbolistas. Las recaídas eran frecuentes y la rehabilitación lenta y complicada. Pero Cardoso fue operado rápidamente, sin necesidad de yeso, y al día siguiente ya estaba haciendo trabajos de recuperación intensiva. Esa rapidez y calidad en la cirugía marcaron una diferencia fundamental en su recuperación y, en definitiva, en su futuro. Apenas 2 meses después de la operación, y sin haber jugado prácticamente ningún minuto, se le venció el contrato con Toluca. Aquí entró en juego una política estricta de la Liga Mexicana, que limita la cantidad de extranjeros en el plantel. Para poder incorporar a más jugadores extranjeros, Cardoso tuvo que salir de la lista oficial del club. Era un momento delicado y lleno de incertidumbre. Pero el presidente Fernández no dudó ni un instante. Con una fe inquebrantable en el jugador que había comprado y en su recuperación, renovó el contrato de Cardoso. Y no solo eso, le mejoró las condiciones económicas y le pagó más, a pesar de que no había demostrado nada aún en la cancha. Era una muestra más de la confianza ciega que Jesús Fernández tenía en aquel hombre que aún estaba en recuperación. Pero el destino, tan caprichoso como certero, tenía preparado otro obstáculo en la vida de Cardoso antes de que pudiera siquiera dar su primer paso real con el Toluca. Luego de meses de recuperación por la operación de ligamentos en Houston, justo cuando por fin estaba listo para tener su gran oportunidad, una nueva sombra se cruzó en su camino. Un fuerte dolor abdominal lo sorprendió durante el almuerzo previo a un partido. Era intenso, insoportable. Lo revisaron y el diagnóstico fue inmediato: apendicitis aguda. De urgencia, fue operado una vez más. Otra vez la camilla, otra vez la espera. Varias semanas más fuera de las canchas, sin poder debutar, sin poder devolver con fútbol todo el sacrificio que tantos habían hecho por él. Cualquiera en su lugar habría pensado en renunciar, en marcharse, en aceptar que el fútbol no era su destino. Pero Cardoso no era cualquiera. En ese tiempo, además, la situación institucional del club también cambiaba. Jesús Fernández, el presidente español que lo había traído y le había extendido la mano cuando todos lo daban por descartado, dejaba su cargo. Lo corrían. El principal sostén de fe que Cardoso tenía ya no estaría más en el club. Fue entonces cuando apareció Enrique Meza. El nuevo técnico del Toluca no venía con historias pasadas, ni compromisos adquiridos, pero sí con una mirada clara sobre lo que quería para su equipo. En una charla directa, sin vueltas, le dijo a Cardoso: «Si tienes huevos como los paraguayos, vas a jugar el próximo sábado y vas a ser el goleador del equipo». Ese mensaje fue una especie de desafío que el jugador tomó como un impulso para darlo todo. Había un aura, una creencia colectiva, casi mística, sobre lo que Cardoso podía lograr, una fe que ni él mismo terminaba de comprender por completo. Era como si todos supieran que algo grande iba a pasar, menos él. Lo que vino después fue historia escrita con fuego en las páginas del fútbol mexicano. En el torneo siguiente, José Saturnino Cardoso no solo cumplió con las expectativas, las pulverizó. Se convirtió en el máximo goleador del campeonato, dejando atrás lesiones, cirugías y todo tipo de obstáculos, y consolidándose como el terror de las defensas y el héroe de los Diablos Rojos. Entonces vino esa entrevista, ese momento íntimo, casi confesional, donde le preguntaron: ¿a qué técnico le agradeces por este presente? Y Cardoso, sin titubeos, con el corazón en la mano, respondió: a ninguno. Solo debo agradecerle al presidente Jesús Fernández, que confió en mí en todo momento, cuando nadie lo hacía. Esa frase se volvió viral, antes de que existiera la viralidad como la conocemos hoy. Era más que un reconocimiento, era una deuda emocional que se saldaba en público, con gratitud y dignidad. Pero lo más impactante vino al día siguiente. A las 6 de la mañana,
Suena el teléfono de la casa de Cardoso. Jesús Fernández lo llamó. Del otro lado de la línea, el tono era distinto, cargado de emoción. «Hombre, nunca me equivoqué contigo», le dijo con voz entrecortada. «¿Sabes por qué te dejé yo en Toluca? Porque vi que eras un hombre que tiene huevos, y lo que hiciste no lo hace cualquiera». Cardoso, aún conmovido por la llamada, recuerda que no pudo decir mucho. El presidente lloraba con fuerza. «¿A quién más le puedo agradecer, si no es a usted, presidente?», alcanzó a decirle, pero Jesús ya no pudo seguir. Tuvo que cortar la llamada. No aguantaba las lágrimas. Se quebró. Y esa fue su forma final de decirle: «Gracias por hacerme creer que tenía razón». Esa llamada fue más que un agradecimiento. Fue el cierre perfecto de una historia que durante años había permanecido enterrada. Porque todos conocían los goles, los campeonatos, las ovaciones. Pero nadie conocía el precio. Nadie sabía cuántas veces José Saturnino Cardoso estuvo a punto de no ser. El mito del dios del gol no se construyó con goles. Se construyó con dolor, con operaciones, con renuncias, con decisiones valientes, con una fe inquebrantable de un presidente que apostó por un desconocido. Y por eso se volvió leyenda. Porque no solo fue el mejor, fue el más resiliente, el que cayó 1000 veces y se levantó 1001, el que honró la confianza que depositaron en él, el que, cuando pudo elegir el resentimiento, eligió la gratitud. Su legado no está solo en las redes infladas, está en cada joven que alguna vez pensó que no podía, en cada futbolista al que le dijeron que no servía, en cada historia que parecía condenada al olvido y terminó siendo una epopeya. Por eso, cuando se hable de Cardoso, no hay que hablar solo del goleador, hay que hablar del hombre, del que fue forjado a fuego, cicatriz por cicatriz, hasta convertirse en un símbolo. Y todo comenzó con una decisión, una sola, la de un presidente que, sin conocerlo, creyó en él más que nadie. El resto es historia. Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras, tal como es el caso de Julio César Chávez, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a la cima. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí. No te la puedes perder. Suscríbete y deja tu like para no perderte más videos como este.